reading from the second letter of Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. who would boast Hermanos, in the Lord, el que se gloríe del Señor, porque no está aprobado el que se recomienda él solo, you must endure sino el que está recomendado por el Señor. I beg you. Ojalá me tolerasen unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me lo toleran. You in marriage Tengo celos de ustedes, los celos de Dios. as a chaste Quise desposarlos con un solo marido, presentándole a Cristo como una virgen intacta. Verbum Domini. The groom is here, come out. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Hear, O daughter, Escucha, hija, mira, turn your ear, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. he is your Lord. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. How glorious is the king's Ya daughter, entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. in embroidered La llevan ante el rey con un séquito de vírgenes. La siguen behind her, the virgin sus compañeras. brought to you. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. They are born in Las traen entre alegría y algázara. enter the palace, Van entrando en el palacio real. place of your A father, cambio de tus padres tendrás hijos you que shall nombrarás príncipes para toda la tierra. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Alleluia, 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 What profit would a man show if he were to gain the whole world and destroy ¿Qué him? beneficio tendría un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma en el proceso? Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a los If a discípulos, man wishes to come el after que me, quiera venirse conmigo, deny his que very se niegue a sí mismo, take up his cross, que cargue con su cruz follow and y me siga. whoever would save Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. what profit would ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? process? What can a ¿O man, qué podrá dar para recobrarla? the Son of Man, Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, when he does, he y entonces each man pagará a cada uno según su conducta. Verbum Domini. Las tibi Christe. Like to focus on Me just a gustaría phrase for a minute. enfocar Whoever solo en una would save frase his por un life momento. will lose it.
aquel que salve la vida la perderá, pero aquel que pierda my sake, su vida por mí la encontrará. that is, whoever O on sea, earthly terms, rather aquel on que his own terms, tries to save his sobre la life, tierra trata de salvar su vida, lose it. la perderá. But Jesus is telling us Pero that Jesús whoever nos dice loses his life que aquel que pierda la vida en nombre mío, o sea, por su nombre, no por uno mismo, not on our own, no on God's cuando decidamos, sino cuando Dios lo decida, kindness. lo cual es eterno, bajo los ojos de Dios. 1,000 years are as 1000 años son como si moment. fuera un momento, como dicen las Escrituras. Live our lives. Así que hemos de vivir nuestras vidas según el tiempo de Dios. And this means, in the Esto significa, it means ante los ojos de San Francisco, conformarnos a la cruz, moldearnos según la cruz, moldearnos según el misterio where we can say that all de la pasión de Cristo en la cruz. converges En otras palabras, todo el tiempo converge en la cruz. Es el punto de intersección de la historia. Es donde podemos verdaderamente decir que la historia cambió para siempre, because God himself porque Dios mismo estuvo clavado en la cruz. Podemos decir beams of the cross, que la cruz, que las dos vigas de la cruz, la vertical y la horizontal, crossroads of son la encrucijada de la humanidad. where each one of us Es donde cada uno de nosotros God on the encontramos a Dios en la cruz. shadow of the Y cross verdaderamente cannot be la sombra de la cruz avoided. no puede ser evitada. Shadow of the cross, La sombra de la cruz its shadow on every man, aún proyecta su sombra sobre cada hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra. talking to, Yo estaba hablando con alguien el otro día and if they came to y realize they esa persona se dio cuenta que había estado alejada de la Iglesia Católica durante bastante tiempo y su esposo a Protestant minister, era ministro protestante, he was reading his way into estaba en seminario, gracias a lo que estaba estudiando, estaba listo para hacerse católico former Catholic. y la esposa era la que era ex católica y ella era la que estaba poniendo dificultades. The husband said, "Why don't you come talk to this Franciscan?" El esposo le dijo, ¿por qué no vienes y hablas con este franciscano que conozco? Y aquel franciscano le empezó a explicar el valor y significado del sufrimiento humano. Probably know and love Father. Es un franciscano que probablemente todos conocemos y queremos, el Padre Ángelo, This woman, the value y empezó a explicarle a aquella mujer el valor de su sufrimiento. Y ella me dijo, por primera vez en mi vida supe que yo tenía un propósito. I knew that my life had meaning, Supe que mi vida tenía significado, porque ella había sufrido mucho durante su vida. and that she knew that Y ella supo God himself, que Dios mismo sabía por lo que ella estaba pasando. you can say Podemos decir que the central verdaderamente motif ese es el motivo central, por decirle así, de la orden de los frailes menores, de ser franciscano, es de moldearnos según Cristo crucificado. we conform ourselves to him, Cuando nos moldeamos en imitación a Él, cuando vivimos watch, if you will, his time. bajo Él, bajo el tiempo de Él, todo cambia. The saint today that we El- celebrate, Saint la santa que celebramos hoy, Santa Jacinta, many of the resources that I was muchos de de las fuentes que yo estaba leyendo anoche le llaman Jacinta, version of la Hyacinth. versión femenina de Jacinto. And she was born in Nació en Mariscotti, nada más para darle unos datos de su vida, que me parece muy interesante. Fue una monja italiana de las terciarias regulares de San Francisco y nació en 1585 en una familia noble muy rica y murió en esta fecha, en 1640, And at the age of 20, a la edad de 20 años. had her heart set on marriage. Enfocó su corazón en casarse. The young man
Pero el joven con quien quería casarse rather chose her sister over eligió a la hermana de ella en lugar de ella. ¿Se imaginan? devastated. Quedó devastada. She wanted to marry, El joven chose her sister over her, con and quien quería casarse eligió a su hermana en lugar de ella, y ella ingresó al monasterio donde había sido educada en Viterbo, junto con sus hermanos. and she admitted later Y ella admitió más adelante que la razón por la que había ingresado al monasterio era solamente para the embarrassment ocultar la vergüenza y humillación que había pasado, that young man choosing her porque aquel joven eligió a su hermana. Así que al comienzo eligió la vida religiosa, probablemente no por intenciones puras, pero eso cambiaría más adelante. Incluso Dios es capaz de trabajar con nuestros errores, con nuestras intenciones no tan puras. Incluso Dios es capaz de cambiar esas cosas. and despite entering the A pesar de entrar a la vida monástica, ella worldly life deseaba una vida many luxuries mundana y vivió una vida mundana rodeada de muchos lujos. choices of food Incluso mantenía and una alacena privada de sus comidas favoritas en su habitación y usaba un hábito religioso hecho de la tela más lujosa. for over 10 years Vivió de esa forma durante más de 10 años, she experienced hasta que tuvo lo que biographers say the su biógrafo dice fue una conversión en su vida, aquello que habría de cambiar su vida. had always been really fervent Ella siempre había sido muy fervorosa en su fe, a pesar de ser mundana, practice y practicaba una rutina, la rutina monástica de su comunidad, pero aún during a severe tenía muchos illness, apegos mundanos. Y fue durante una grave enfermedad que sufrió cuando fue visitada por un sacerdote que era el confesor regular de ella y su comunidad. and this priest would be the one Y este sacerdote sería el catalista, es la chispa para llevarla a la conversión. El sacerdote luxuries of her la reprendió por todos los lujos de su vida. El sacerdote había ido a escuchar su confesión luxurious she en su habitación y vio la forma tan lujosa en que vivía, la alacena privada de comidas caras que tenía. Y el sacerdote la instó a que she had professed. practicara la vida de penitencia que había prometido vivir. Her confessor encouraged Su her confesor la also animó to también repent. a que se arrepintiera con sus hermanas. Say that Así que su biógrafo dice que to fue the refectory, the place where you eat, al and she went in there comedor and she repented to all of her y se sisters arrepintió the ante way- todas sus hermanas por la forma en que había estado viviendo. because all the other sisters knew, Porque todas las demás hermanas sabían, pero no decían nada but al she respecto, repented probablemente, pero ella se arrepintió because of the scandal that she por el caused. escándalo que causaba. And it is said that through the Y se intercession dice que a of Saint través Catherine of de la Siena, intercesión de Santa Catalina de prayed Siena, for this grace to break oró that pidiendo la gracia de alejarse de esa vida, esa forma de vida antigua. and that's what we heard in the opening Y eso es lo que escuchamos en la oración Saint Hyacinth, colecta the opening prayer, said de that Santa Jacinta. La oración dice que a través de su intercesión, we might have que nosotros tengamos la gracia de arrepentirnos. repentance is a grace, El arrepentimiento es una gracia, truly a grace that we, es verdaderamente una gracia a la que her respondemos. story really can Y be la historia our de ella verdaderamente puede ser nuestra historia y debe ser nuestra historia. story. Here are just some of the Aquí tenemos practices algunas de that las prácticas penitentes que ella hacía. they might Me quote parecieron interesantes. this morning. Pueden que les Walk barefoot ponga la piel de gallina esta mañana. Ella caminaba descalza después de su conversión. A propósito, los frailes no hacen eso aquí. Tal vez deberíamos. She wore an old Ella habit usaba that un had been thrown viejo out hábito que by había one of sido the sisters, tirado por una de las hermanas. that had been discarded in the trash. Había sido tirado a la basura. Her habit often Ella was se quitó su hábito, a que era habit lujoso, y se puso un hábito que era frail and holes, and viejo y tenía hoyos. she performed the most difficult Realizaba las tareas más bitter difíciles herbs in her food. y mezclaba hierbas amargas en su comida. Her bed consisted of Su cama bare consistía boards. de tablones Wanna do that? sin colchón. ¿Alguno de She only ustedes had quiere one hacer eso? blanket, and she Tenía had a una sola stone frazada pillow.
y usaba una piedra como almohada. I was writing this last night. Yo estaba escribiendo esto anoche en medio putting de, my nice plush pillow, justo cuando washing estaba it, putting it in the lavando mi dryer to almohada dry y out. le estaba poniendo en la secadora para que se seque, pensando para mis I am adentros. living luxurious Caray, yo compared estoy to this viviendo woman here. lujosamente en comparación de esta mujer. A stone for a pillow. Una piedra en lugar de almohada. She was known for her love of the Se le Holy conocía por Eucharist, su amor devotion to the infant de la Jesus, and to the Sagrada sufferings Eucaristía y of su Christ, devoción as de well Cristo, as los sufrimientos de her love Cristo for the Mother y of también God. su amor por la Madre de Dios. Interesting, she also had Y a charism es of interesante, prophecy también and knowing the tenía el secret carisma de thoughts profecía of y others. conocer los pensamientos secretos de los demás. Who knows how Saint ¿Quién sabe Jacinta's life would have turned cómo out hubiera sido la had vida de someone Santa not Jacinta challenged? si su confesor no la hubiera desafiado? Si alguien no lo hubiera Somebody desafiado, call her si alguien out no le hubiera llamado la atención para que change her cambie, life. para que cambie su She vida. could have rejected his Ella advice, pudo haber rechazado continued el living consejo that de él, comfortable pudo life haber continuado viviendo esa vida cómoda, contrary to the rule of completamente life that she opuesta a la professed. regla que ella había profesado. And if she would have done that, Y if si she hubiera had hecho eso, rejected of that, si hubiera rechazado she eso, would not have ella no those hubiera beautiful tenido initials at the esas beginning of hermosas her name, iniciales antes de su nombre, ST, ST de Santa, Saint, Santa, because that's what we're all called to. porque a eso estamos llamados todos, a ser santos. She would have rejected what Ella her hubiera confessor rechazado proposed lo to que her, su she would not be a confesor saint. le propuso, no hubiese sido santa. Another interesting fact Otra is that cosa after her interesante, death, después de su muerte, en su when they were praying for her, velorio, cuando estaban rezando por ella, at her wake, por su alma, en su velorio, her habit had to be su hábito tuvo que ser cambiado 3 veces, because of so many people porque tanta gente estaba tratando de cortar pieces of her pedacitos de su hábito para guardar como reliquia. That didn't happen with a certain nun Eso no ocurrió con cierta monja que sabemos que murió hace casi un año atrás, prior porque there protecting her. tenían frailes ahí protegiéndola. Nobody snipped away Nadie le cortó pedacitos del hábito de la Madre Angélica cuando estaba en su velorio, porque yo estaba presente y los frailes también, y no permitimos eso. her death. People Pero en su velorio, away pieces la gente estaba cortando pedazos de su hábito. Tuvieron que ponerle 3 hábitos porque le cortaron tanto. and many miracles Y muchos milagros ocurrieron many miracles en su tumba, se cuenta, muchos milagros y sanaciones. calls for Y por eso su causa para canonización progresó y finalmente fue canonizada como santa tan rápidamente. As Saint Francis once said, Como San Francisco dijo en cierta ocasión, all things unholy. yo he sido todo tipo de cosas no God santas. can work through Si me, Dios puede obrar a través de mí, he can work through anyone. puede obrar a través de cualquier persona. The words of Saint Francis. Son las palabras de San Francisco. God can work through me. He sido un gran pecador. Si Dios puede obrar a través de mí, si Dios puede obrar a través de Francisco, puede obrar a través de cualquiera. Same thing through Y él hizo lo mismo a través de Santa Jacinta. God willing, he can do Y the same thing through each one of us. Dios puede hacer lo mismo a través de cada uno de nosotros.